Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de los investigadores médicos. ¿Sabías que el examen físico es sumamente importante porque ayuda a detectar enfermedades, evaluar además el riesgo de problemas de salud y promover un estilo de vida saludable, una buena práctica de la cual aprenderemos hoy? Hoy, en Los Investigadores Médicos, hablamos de la consulta médica y lo necesario para mantener una buena salud. Se llama revisión por sistema, es un examen acucioso, por eso es que la primera consulta generalmente toma arriba de media hora, 45 minutos. ¿Qué es la medicina integrativa? No hay ninguna contraindicación por todo el proceso científico que tienen, es eminentemente inocua, es sana. Además, el cuidado de la salud cardiovascular y los beneficios de la medicina biomolecular. Hemos visto que se genera un beneficio cardiovascular en estos pacientes en mejoría de la circulación, disminución en la trombosis que mencionábamos a nivel arterial. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Gracias por estar nuevamente acá en su programa Los Investigadores Médicos con los temas más actuales y sobre todo contamos como siempre con la mejor participación de los profesionales dispuestos a ayudarle a usted a mejorar su salud. En esta ocasión, para iniciar este bloque, me acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, ¿cómo se encuentra? Qué gusto tenerlo acá. Igualmente, Dianita, contento de estar contigo como cada semana o cada oportunidad que nos toca para llevar esas tips de salud para la comunidad. Doctor, hoy abordamos un tema muy importante que de hecho podría prevenir y ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Las consultas médicas o un chequeo físico anual o mensual según lo que vaya disponiendo el médico, pero ¿por qué es tan importante una consulta médica? Es importante, Dianita, porque tenemos que tener un registro de cómo estamos nosotros física, mental e incluso emocionalmente y ver si toda nuestra relación con el medio ambiente está siendo de alguna manera adecuada. La consulta tiene como importancia que se registra un motivo de consulta, que puede ser un chequeo en el caso de una persona sana, un historial con antecedentes familiares y toda una propuesta que se hace de un minucioso examen físico que puede evidenciar aspectos que todavía no han hecho mucha presencia. De hecho, la consulta, y por eso este programa es tan importante, debe de ser un factor para poder tener prevención. Para tener prevención, doctor, y realmente quitarnos tantos problemas a lo largo de nuestra vida que podríamos resolver con tan solo ir al médico en una consulta. Doctor, pero a lo mejor muchas personas que no tienen esta costumbre o no han visitado a su médico, ¿qué preguntas recomendaría usted deberían de hacerse? Es interesante, ¿verdad? Porque se llama anamnesis, que ese nombre deriva de historial. Es todo un historial. El médico debe estar encaminado a dos cosas esenciales. ¿Por qué vino usted hoy? ¿Qué realmente le está quejando? Y luego es una cosa muy minuciosa, Diana. Refiere todo un historial, refiere todos los antecedentes. Y hay algo que se llama revisión por sistemas. Tenemos que preguntar cómo está la vista, cómo está la digestión, cómo está el proceso de infecciones, cómo está el corazón, cómo está la digestión, todo. Se llama revisión por sistemas, es un examen acucioso, por eso es que la primera consulta generalmente toma arriba de media hora, 45 minutos. Es bastante extensa, pero porque queremos saber realmente todo el historial médico. Incluso muchas personas también averiguan o preguntan los antecedentes familiares, ¿no? Para ir conociendo cuáles podrían llegar a ser o no las enfermedades a desarrollarse. Doctor, una pregunta. Si un paciente no tiene ninguna enfermedad de base, ¿cada cuánto se aconseja una revisión con el médico? Bueno, como nosotros cubrimos casi todo el sector de la población, yo diría que en la pediatría, pues todo lo que está ordenado, a eso se vuelve muy frecuente y sobre todo el primer año y antes de la etapa de la pubertad. En la etapa de la adolescencia también debieran de llevar a los pacientitos a hacerse un chequeo anual. Y una persona adulta que, como tú dices, no tiene un problema de base, debiera anualmente corroborar que su condición de salud se mantiene óptima. Claro, doctor, y eso es lo que realmente queremos. Y ahí viene algo que hemos estado abordando, que lo decimos, que lo hemos escuchado muchas veces. La llamada prevención, doctor, que realmente puede cambiar un diagnóstico, la vida de cada una de las personas. Y cuando hablamos de la prevención, también debemos abordar las etapas de ella, doctor. ¿Cómo se aplica y por qué es vital conocerlo y obviamente aplicarla? Ninguna pregunta obviamente es más importante que otra, pero ese es fundamental. Nosotros debiéramos de hacer lo que se llama prevención primaria, es decir, que no aparezca la enfermedad. Por lo mismo que tú decías, si hay antecedentes familiares, si hay exposición por exceso de sol, pesticidas, a medio ambiente, mala nutrición, en fin, eso se llama prevención
primaria. Y luego la secundaria es, si la enfermedad se instala, tratarla oportunamente para poder rescatar al paciente y que no vaya a tener una condición crónica. Esa es secundaria. Y hay una prevención terciaria que también la hacemos nosotros, y es cuando la persona llega ya con nosotros con una enfermedad establecida, una diabetes, un problema cardíaco, incluso que tú sabes que no va a tener probablemente resolución en cuanto que la enfermedad no esté, pero se evitan complicaciones que son tan importantes. Por generar algo, un diabético puede tener complicaciones a niveles cerebrales, de retina, de corazón, y eso con un seguimiento oportuno se puede omitir. Y claro, hay todavía una prevención que han tratado de llamarla como cuaternaria, que es en casos ya de personas que están en estadios finales, ¿verdad? Pero aún ahí hay tratamiento para evitar otras condiciones. Siempre tenemos una posibilidad. Ojalá todos llegaran a hacer prevención primaria. Sería fabuloso, doctor. Muchas veces por tiempo, por miedo, porque nos sentimos bien y creemos que esta maravillosa máquina, el que llamamos cuerpo, doctor, va a estar así funcionando durante toda nuestra vida, y esperamos que sí, pero para aquellas personas que lamentablemente han tenido ciertas dificultades, es muy necesario poder acudir a un médico y obviamente tener una mejor calidad de vida. Doctor, muchas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo quiero ir con el médico, pero ya quiero llevar una lista de exámenes o de pruebas para ir avanzando un poquito más. ¿Cuáles son esos exámenes o pruebas de laboratorio más recurrentes? Por ejemplo, la prueba de orina. Pues los exámenes de rutina son fundamentales, ¿verdad? Entonces, estos exámenes se han propuesto porque puedes tener exactamente cómo está constituida tu sangre. Las mamás o todos queremos saber si tenemos anemia. Sí. Entonces se llama hematología completa. Y ahí te salen tus glóbulos blancos, que son tus defensas. O una prueba que se llama sedimentación, que mide si tienes o no inflamación, las plaquetas, que son tan importantes para la coagulación. Luego el examen de orina refleja cómo funciona tu riñón. El examen de heces. Guatemala es un lugar que tiende a que podamos tener parásitos. Claro. Parásitos que pueden no dar evidencia de enfermedad. Y todas estas condiciones son importantes porque son fáciles de tratar y evitan que se presente un problema más tardíamente. Ya en una etapa adulta, Dianita, está indicada la glicemia en ayunas y 2 horas después de comer, y pruebas del riñón más específicas de sangre. Y nosotros, que abordamos muy eficazmente problemas de lípidos y eso, el perfil lipídico se ha hecho ya un proceso importante desde la juventud temprana. Tú a veces ves gente delgadita, sí, que tiene colesterol alto, en fin, sí, ¿verdad? Así que ese panorama serían los exámenes de rutina. Doctor, ¿y qué pasa luego de estos exámenes de rutina? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál debería ser la ruta a seguir? Exactamente. Yo me complazco mucho en lo que son las clínicas de innovación médica, lo que es la medicina biomolecular, porque algunas veces les agregamos pruebas de vitamina B12, pruebas de vitamina D, si las tienen en los niveles adecuados o no. Una vez que el paciente llega con nosotros, entonces lo que nosotros hacemos es empezar a evitar procesos oxidativos, que todos lo tenemos. Sí. Y si encontramos una alteración, la Corporación Farmalat está diseñada para dar respuesta casi a cualquier entidad que el paciente presente, o casi a corregir cualquier anomalía que solo está dando evidencia en ese examen. Por ejemplo, si tú le haces un perfil lipídico y resulta el de las grasas, sí, que los triglicéridos, que son grasas también, están altos, tenemos cómo tratarlo, problemas de prediabetes. En ese momento nosotros incidimos en 2 aspectos fundamentales: prevenir oxidación e inflamación, que todo la vamos a desarrollar, y tratar de corregir que lo que ya está dando una anomalía no progrese a una enfermedad. Muy importante, doctor, por ello es que estamos recalcando cada vez más el tema de la prevención, de acudir a un médico especialista si no lo tiene. El doctor ya lo estaba comentando también, las clínicas del CIM están a su total disposición para que acuda confiadamente, ya sabe las preguntas, qué tipo de exámenes se le estarían solicitando o no. Pero doctor, ¿qué pasa? Hemos estado hablando de una persona que aparentemente no tiene ninguna enfermedad base. ¿Qué pasa cuando un paciente se presenta ya con alguna enfermedad establecida? Hacemos 2 cosas fundamentales con ese paciente. Uno es tratar de establecer qué grado de enfermedad tiene en ese momento, si es leve, moderada o ya algo severo, y ver qué medicamentos está tomando, porque la medicina nuestra
la medicina biomolecular, la medicina de Innoviofarma es integrativa. Claro. Puede integrar los medicamentos que se toman. Entonces hacemos un compendio y podemos trabajar al paciente con las dos medicaciones, ¿verdad? Lo que va a ocurrir con la nuestra es que va a favorecer el campo general del paciente y va a corregir más prontamente una anomalía que ya se está evidenciando. Perfecto, doctor. Y bueno, ¿y cuándo se refiere a un especialista ya cuando ya llevamos los laboratorios, cuando vemos que realmente necesita un cuidado a lo mejor más específico? ¿Cuándo hacemos esa transición? Creo yo, Dianita, que hay áreas del sistema humano que sí requieren del ejercicio de un profesional que sea un especialista en la materia. Y esto se hace porque ellos manejan de alguna manera con mucha acuciosidad alguna condición. Y nosotros hemos visto cómo la gama de especialistas que hay en Guatemala ya usan Innoviofarma. Entonces nosotros tenemos el recurso de la pediatría, que también la ejercemos de alguna manera, los ginecólogos a los que les referimos cosas muy puntuales, como todos los ginecólogos que han salido con nosotros, y nos complace mucho ver como el área de cardiología, que es vital porque las enfermedades cardiovasculares son las que tienen el índice de mortandad más alta por hipertensión, por infartos. Los referimos y ellos ya manejan junto con nosotros esta problemática. Es más, ya hay algunos especialistas como a nuestro invitado que veremos hoy, que ya están más atentos y prescribiendo lo que es medicina biomolecular. Doctor, es fabuloso realmente todo lo que hemos estado platicando en este primer segmento. Algo que usted mencionaba, cómo la medicina es integrativa, la medicina que sale desde esta casa, y muchas personas a lo mejor piensan o no saben o no tenían el conocimiento de, bueno, tengo este tratamiento convencional, pero he escuchado tanto de los beneficios, que no tiene efectos secundarios de lo que estamos haciendo desde esta casa, que realmente se puede integrar. Si pudiéramos recalcar un poquito más en ello. Sí, no hay ninguna contraindicación porque las biomoléculas están primero probadas, segundo, el extracto, la molécula, por todo el proceso científico que tienen, es eminentemente inocua, es sana, no provoca, no hemos visto, fíjate, Dianita, en 10 años que tenemos de prescribir la gama de Innoviofarma, que tenga un efecto adverso importante, que tenga una contraindicación o que tenga una interacción medicamentosa. Tú te has fijado en los prospectos que aparecen una gran cantidad de problemas que hay con medicina convencional, porque lo digo porque es de conocimiento popular. No, Diana, estamos muy complacidos en ese sentido. La mayor parte, yo diría que todos nuestros productos los pueden usar diabéticos, incluso tienen sabor dulce porque tiene extracto natural, pero al ingresar al cuerpo se separa la molécula. Son como productos inteligentes. Impresionante, doctor. Muchas gracias y le invito a que usted nos siga acompañando también, porque no se va a ir tan rápido en este segmento, y obviamente a usted que nos siga acompañando porque tenemos un programa especialmente dedicado a ustedes, la salud integral. ¿Qué hacer? El cuidado físico es, como ya lo escuchamos, fundamental para prevenir el desarrollo de distintas enfermedades, así que por favor continúe con nosotros en su programa. Después de estos consejos de salud. Si nosotros desde pequeños llevamos una alimentación equilibrada, incluyendo todos los grupos de alimentos, pues vamos a prevenir enfermedades crónicas. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos, abordando un tema muy importante, como siempre, relacionado a su salud. Y para iniciar este otro bloque de información, tengo el agrado de presentarles a la licenciada María José Juárez, gerente de la línea nutricional de Corporación Farmalat. María José, qué gusto que nos acompañen nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Dianita. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta. Sobre todo, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho conversar contigo, porque sí, yo sé que la alimentación puede ser nuestra medicina o nuestra enfermedad. Y cuando estamos hablando de salud en general, obviamente debemos abordar los beneficios de una buena y sana alimentación. Pero quería preguntarte específicamente, ¿qué papel tiene ya en sí la nutrición como la prevención de tantas enfermedades? Correcto, Dianita. Este es un tema que me gusta platicar mucho porque yo estoy muy enfocada en la nutrición preventiva. La nutrición adecuada, si nosotros desde pequeños llevamos una alimentación equilibrada, incluyendo todos los grupos de alimentos, pues vamos a prevenir enfermedades crónicas, como por ejemplo
ejemplo, la obesidad, la hipertensión, problemas de diabetes. Entonces, la nutrición es fundamental como prevención en estas enfermedades. Y bueno, y cuando hablamos de prevención, obviamente a lo mejor de niños no tenemos esa lógica que nos dice este alimento te conviene más porque nos gusta a lo mejor algo que sea muy dulce o muy salado. Realmente nos hace falta tener esa madurez para saber escoger. Pero ¿desde qué edad deberíamos de estar ya conscientes en nuestra salud, sobre todo cuando estamos hablando de los alimentos, María José? Uy, desde los más chiquitos de la casa, porque como bien tú lo decías, es bien importante educar a los niños porque es la base que ellos van a tener durante su transcurso de vida en los adultos. Entonces lo que ellos aprenden a comer desde chiquitos es lo que van a comer de adultos, ¿verdad? Incluso pues no solo en los chiquitos, también en los adolescentes, porque en los adolescentes se da mucho el tema de que se toma mucho de la apariencia física, entonces vienen los trastornos de alimentación como la anorexia, la bulimia. Entonces es bien importante enfocarse tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque los adultos mayores ya van teniendo deficiencias nutricionales. Incluso aquí tenemos que tener ojo con ellos en evitar la depresión de la masa muscular, ¿verdad? Entonces sí, es importante en todas las etapas de la vida la nutrición. Bueno, María José, tú lo has dicho, a los niños se les educa y se les educa con el ejemplo, así que si mamá y papá a lo mejor están picando aquellos alimentos ultra procesados y le dicen al niño cómete tu brócoli, no lo van a hacer porque obviamente están viendo un ejemplo de lo que no debe hacerse, ¿no? Pero sí, sabes que yo quisiera preguntarte, porque tienes toda la experiencia, yo sé que tú tratas a personas, a pacientes de distintas edades. Por ejemplo, a un niño, ¿qué tip le podrías dar, o a la mamá, mejor dicho, para poder nutrirlo de una mejor manera? De igual manera a un adolescente, a alguien que está en una edad adulta. Sí, con los niños es bien importante ahí que los papás que están viendo el programa tengan mucho ojo, ¿verdad? Porque a veces suele pasar que los niños no me gustan las verduras, no me gustan las frutas, pero hay que involucrarlos en la preparación de los alimentos y que los papás vayan explicando, la fruta te va a aportar vitaminas, la carne te va a aportar proteína, incluso pues ponerse creativos, ¿verdad? Porque los alimentos entran por el ojo. Así es. Entonces es bien importante en los niños esto, en los adolescentes pues tener una alimentación balanceada, equilibrada. En los adultos mayores, como te decía, tener mucho cuidado en la deficiencia de los nutrientes. ¿Por qué? Porque es una edad donde hay ciertas enfermedades que ya padecen los adultos mayores y puede ir reduciendo su consumo de alimentos y por ende también la deficiencia de estos nutrientes. Bueno, sabemos, María José, tú lo has dicho, que una buena alimentación es esencial. Lamentablemente, por las rutinas, por el estilo de vida, todas las cosas van cambiando y de alguna manera necesitamos una ayuda extra, por así decirlo. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el beneficio específico de Aliment con todos los suplementos nutricionales que podemos optar nosotros también? Claro, aquí tenemos la línea de Aliment. Aliment está diseñada para complementar la alimentación de estos pacientes, ¿verdad? Porque tú bien lo decías, por temas diversos de falta de tiempo o falta de alimentación o ingerir ciertos alimentos, vamos a tener deficiencias, pero Aliment nos va a complementar con esos nutrientes necesarios que vamos a complementar. Por ejemplo, alguna persona que necesita un poquito más de energía para sus labores diarias, por ejemplo está Imperio para apoyar a su entrenamiento físico, Biolocid que nos va a aportar prebióticos para mejorar nuestra microbiota intestinal, porque puede ser que la persona no esté consumiendo alimentos que puedan nutrir a su microbiota intestinal, entonces está la opción de Biolocid. Entonces Aliment tiene una línea muy amplia de suplementos que pueden aportar a la alimentación del paciente. Bueno, María José, pero también sabemos que dentro de la línea nutricional contamos con unos productos fabulosos, sobre todo suplementos para nuestros pequeños, para nuestros niños. Yo quisiera que tú fueras tan amable y que nos abordaras y compartieras con toda la audiencia la importancia, por ejemplo, de Oxidavit y también de Immunorkit. Claro, aquí tenemos la presencia de Oxidavit. ¿Sí? Oxidavit es un suplemento completo con 20 aminoácidos esenciales y no esenciales que a nuestros niños les van a favorecer en su apoyo nutricional, ¿verdad? Recordemos que los aminoácidos son aquellos pequeños bloques que van a ayudar a reconstruir la masa muscular y por ende también, por ejemplo, algún niño que ha salido de alguna enfermedad o alguna cirugía y necesita recuperar esos tejidos, Oxidavit es el complemento ideal, ¿verdad? Se toma un sobrecito diluido en un vaso de agua y tiene un sabor agradable
café a naranja. Entonces, Oxidavit nos puede ayudar a eso. Ahora, lo que es la línea de Aliment, tenemos Immunor, que como sabemos, los niños pues están propensos a enfermedades respiratorias, a infecciones. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico muy debilitado. Entonces, lo que va a hacer Immunor Kids va a fortalecer ese sistema inmunológico, ¿verdad? Con aporte de vitamina C, que lo va a aportar su principal ingrediente, que es el camu camu, y también tiene flavonoides, que es la betalaína, ¿verdad? Entonces, toda la sinergia de estos componentes van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con nuestros adultos mayores, María José? Claro, en cuanto a los adultos mayores, tenemos lo que es Gerilat Forte, que es un suplemento que contiene vitaminas del complejo B, también tiene aspartato de arginina, damiana, que va a ayudar a mejorar esos síntomas que se dan en los adultos, ¿verdad? Que los síntomas de cansancio, falta de concentración, fatiga, todos esos síntomas va a ir mejorando Gerilat Forte, ¿verdad? Que es un multivitamínico para esta edad. Perfecto. Y bueno, recordemos algo muy importante, porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, es que yo tomo estos tratamientos, no sé si podría o no llevarlas de alguna manera integral con lo que ustedes están haciendo y diciendo en este programa. ¿Tenemos efectos secundarios con lo que nos estás compartiendo? No tenemos ningún efecto secundario en cuanto a lo que es la línea Aliment y Oxidavit y Gerilat, porque recordemos que son nutrientes que el cuerpo va a ir necesitando, ¿verdad? Entonces son nutrientes naturales, entonces no van a tener efectos adversos, siempre tomando en cuenta las indicaciones del médico, ¿verdad? La forma de cómo tomarlo, la duración del tratamiento. Son seguros y efectivos para su consumo, pero siempre tiene obviamente que consultarlo con su médico especialista donde usted se sienta más cómodo. Muchísimas gracias, María José. Nosotros vamos a abordar mucho más acá en este su programa. Después de estos consejos de salud, toda la comida o alimentación industrializada, procesada, enlatada, con altos niveles de sodio también en la actualidad como preservante, ha generado que se aumenten estos factores de riesgo. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos. Vamos a cerrar ya este su programa y obviamente sabemos la importancia que tiene el cuidado de nuestro corazón. Para hacerlo tenemos como invitado al doctor Lester Rojas. Él es cardiólogo que nos estará visitando y compartiendo también toda su experiencia relacionada a este importante tema. Pero antes que nada, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo, doctor. Y bueno, sabemos también que lamentablemente, según las estadísticas, se sabe que las enfermedades cardiovasculares son las más mortales a nivel mundial, las que más afectan a la población, es decir, pero ¿por qué es tan importante hablar de estos padecimientos? Claro, es sumamente importante, como menciona, debido a que generan muchas muertes a nivel mundial, principalmente situaciones como el síndrome coronario, el infarto cerebral, ¿verdad? La hemorragia cerebral, o sea, todos los padecimientos que son a nivel del sistema cardiovascular van a generar mucha morbimortalidad, que le llamamos, ¿verdad? Entonces es por eso la importancia de abordarlos tempranamente para evitar esas complicaciones. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque creo que esa es la pregunta del millón. Bueno, quiero tener una mejor calidad de vida, quiero vivir a plenitud. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades cardiovasculares? Claro, dentro de las medidas que se deben de tomar para prevención es consultar a su médico, hacerse sus chequeos de rutina, sí, laboratorios importantes, vigilando función de los riñones, perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, controlando situaciones de control de glucosa, ¿verdad? Previniendo diabetes también y tomando medidas principales farmacológicas y no farmacológicas. Farmacológicas las que el médico le indique, sí, y no farmacológicas, cambios en el estilo de vida, mejorar dieta, hacer ejercicio, ¿verdad? De manera constante, y también hacer modificaciones en la calidad de vida en cuanto al trabajo, disminuir el estrés y otras medidas que pueden ir beneficiando esta reducción de estos factores de riesgo. Bueno, doctor, y sabemos cuando comparamos además lamentablemente la vida que tuvieron nuestros abuelos, padres y nosotros ha ido cambiando y se ha ido modificando por un estilo de vida mucho más rápido, la falta de nutrientes que podemos obtener a través de una alimentación como la que hoy consideramos, y muchos de nuestros jóvenes ya empiezan a presentar enfermedades que lamentablemente miramos en las personas muy adultas. Pero ¿por qué es tan importante entonces como una persona joven mantener una buena salud cardiovascular?
Claro, es sumamente importante, como usted lo menciona, los tiempos han cambiado. Antes, básicamente, nuestros antepasados tenían que caminar más, hacían más actividad física, por los medios de transporte que eran más limitados, pero era un beneficio para la salud cardiovascular en esos casos. La alimentación también, toda la comida o alimentación industrializada, procesada, enlatada, con altos niveles de sodio también en la actualidad como preservante, ha generado que se aumenten estos factores de riesgo: el sobrepeso, la obesidad, mayores niveles de hipertensión arterial, mayor resistencia a la insulina, estos niveles altos de glucosa por todos los carbohidratos que consumimos en las dietas actuales, que son sumamente perjudiciales para la salud, promueven este deterioro de la salud cardiovascular, generando mayores enfermedades en nuestras poblaciones. Bueno, lamentablemente, ¿verdad, doctor? El cambio de vida nos lleva a tomar a veces muy malas decisiones, pero hemos estado hablando en este programa de una buena decisión, que sería la prevención. Ir al médico en una oportunidad donde realmente pudiéramos obtener el balance necesario, por así decirlo, de cómo nos encontramos para saber qué medidas o no tomar para asegurarnos una mejor calidad de vida. En un paciente sano, doctor, ¿qué recomendaría? ¿Cuál sería la edad ideal para consultar ya con el médico, sobre todo cuando estamos hablando de nuestra salud del corazón? Claro, en un paciente sano, por lo regular, lo recomendable es una visita anual al médico, ¿verdad? Su médico de cabecera, de confianza, para que le hagan la evaluación clínica y se puedan detectar problemas tempranamente. La rutina de los laboratorios que se le va a solicitar, también hacerlos una vez cada año. Para esto, detectar todos estos padecimientos, niveles de riesgo en lípidos, por ejemplo, ver cómo está la función renal, ver cómo está la presión arterial, porque cada vez vemos más que pacientes jóvenes empiezan a padecer de mayores niveles de presión o de hipertensión arterial, y es importante el tratarlos tempranamente, aunque no tengan síntomas, ¿verdad? Para evitar estas complicaciones que se dan a nivel microvascular, o sea, de las pequeñas arterias, y evitar este tipo de obstrucciones a largo plazo, que es lo que va a conllevar a la enfermedad cardiovascular. O sea, muy importante, doctor, claro, y es obviamente tener esa prevención, esa responsabilidad que recae en nosotros, porque sí, porque ya lo mencionaba, hay pacientes que se ven sanos, que se sienten sanos, pero a lo mejor hay algún antecedente. Por eso es tan importante saber también del historial familiar que podría tener o no para desarrollar cierto tipo de enfermedades. Doctor, hemos estado hablando de la importancia también de llevar estos tratamientos de alguna manera integrativa, es decir, lo convencional con otro tipo de tratamiento que podría ser muy beneficioso para los pacientes. ¿Por qué o cuál debería ser su pensamiento, sobre todo cuando abordamos esto? Claro, ahorita hay muchas líneas de investigación en donde la ciencia ha evolucionado. Hay tratamientos farmacológicos convencionales que se han estudiado en miles de pacientes que generan beneficio en los pacientes en la reducción de estas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aunado a los estilos de vida saludables, dieta, ejercicio, ¿verdad? Reducción de peso, ha generado también mejoría, ¿verdad? También hay moléculas que se denominan, por ejemplo, polifenoles, que ayudan a esta reducción en el riesgo trombótico de pacientes, por ejemplo, disminuyendo inflamación. Entonces, hay muchas líneas de investigación que han demostrado el beneficio en la reducción de ese daño a nivel del endotelio de las arterias, que es la capa interna de las arterias, que es la que va a llevar a mayores grados de aterosclerosis, ¿verdad? Y arterioesclerosis, generando obstrucción a nivel arterial. Entonces, todavía la ciencia va avanzando y nos tenemos que ir adaptando a estos avances de la ciencia, reduciendo inflamación y trombosis a nivel vascular. Muy importante, doctor, sobre todo que hemos escuchado ahora casos, bueno, yo lo estaba leyendo, que no sé si sea cierto o no, porque realmente me tenía que informar un poco más, pero acerca de esos turbos que se están formando tan rápido, y le llamaban turbos, ¿no? Porque se formaban de una manera espectacularmente rápido, de trombos. Entonces, realmente tener la voluntad de acudir a un médico de una manera preventiva puede cambiar realmente el resultado de la vida del paciente. Doctor, su especialidad además está muy relacionado, y lo hemos escuchado hablando porque hemos sido enfáticos de tener una buena alimentación, un peso saludable, pero repito, su especialidad va muy relacionada también con casos, por ejemplo, como de obesidad. También podemos hablar de alteraciones de la grasa, de diabetes, problemas metabólicos, el síndrome metabólico. Y cuando hablamos de ello, ¿por qué qué ocurre, mejor dicho, con estos padecimientos? Y sobre todo, ¿cuál es la relación con la salud cardíaca? Claro, el síndrome metabólico es un término que se ha usado ya durante décadas
en relación a que aumenta y se ha comprobado que aumenta el riesgo cardiovascular o la promoción de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, el síndrome metabólico es la combinación de ciertos factores como el sobrepeso, pero principalmente esa obesidad a nivel abdominal. Por eso es uno de los marcadores el medir la circunferencia abdominal, niveles altos de presión arterial también, mal control de la glucosa a nivel, o del azúcar a nivel sérico o sanguíneo, ¿verdad? En donde la insulina está teniendo dificultad para ingresar esta glucosa a las células, que se le llama resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, esto combinado también con niveles altos de colesterol y triglicéridos es lo que conlleva o lo que se denomina síndrome metabólico. Por lo menos 3 de estos factores, 3 de los 4 que mencionamos, son los que conllevan al síndrome metabólico y promueven más inflamación, más producción de radicales libres a nivel del endotelio, mayor cantidad de ateroesclerosis, ¿verdad? Y formación de ateromas, que son placas que se forman dentro de las arterias, que van a llevar a esa obstrucción de las arterias y por ende a estos padecimientos cardiovasculares, que es que se termine de tapar las arterias, que es lo que conlleva a un infarto agudo del miocardio o a un accidente cerebrovascular. Bueno, doctor, muchas gracias. Y obviamente cuando hablamos del síndrome metabólico, en otros programas lo hemos escuchado, que es como que la piedra angular para el desarrollo de distintas enfermedades, tal como usted lo estaba explicando precisamente en este programa. Al hablar de ello, tenemos que hablar también de Modepar. ¿Cuál es la opinión, doctor? ¿Lo ha podido integrar a su especialidad en las consultas a los pacientes? ¿Se le ha podido dar un tratamiento? Claro, como es una molécula que está basada en polifenoles, como lo mencionábamos. Desde hace muchos años se ha demostrado que los polifenoles, uno de estos son los flavonoides, ¿verdad? Que también son sustancias que están en el vino, que se han aprobado por la FDA en el aspecto de también mejorar la circulación a nivel sanguíneo. Entonces, al integrar este tipo de sustancias que a la terapéutica tradicional o convencional, hemos visto que se genera un beneficio cardiovascular en estos pacientes, en mejoría de la circulación, disminución en la trombosis que mencionábamos a nivel arterial. Entonces, esto va a conllevar a la reducción de eventos. Obviamente, es algo sinérgico o que va de la mano a la terapia convencional, no sustituye a la terapia convencional, pero se puede utilizar en fases tempranas, ¿verdad? Sí. Para prevenir estos eventos cardiovasculares. Muy importante, ya lo sabe, sí se puede acompañar con el tratamiento convencional, obviamente siempre lleve a consulta con su especialista de confianza, ya lo sabe, plásmele sus dudas, cuéntele qué ha escuchado acerca de estos productos y cómo podría obtener usted los beneficios de una manera integral. Así que muchísimas gracias y gracias a usted, doctor, por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar con más acá en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud. Entonces, toda la suplementación corrige oxidación, inflamación, repara, regenera una célula que se ha dañado de alguna manera. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Continuar en su programa Los Investigadores Médicos. Nuevamente tenemos al doctor Jacobo Aguilar porque sí, tenemos que profundizar en unos temas que ya hemos tocado. Si usted recién nos está sintonizando, no se pierda lo que continúa en estos siguientes segmentos porque estaremos abordando la medicina, por qué es necesario un examen físico y sobre todo cuando hablamos de la prevención, doctor. Una vez más, tenemos que mencionar la medicina integrativa y por qué es tan importante, o mejor dicho, ¿qué entendemos por medicina integrativa? Es importante mencionar medicina integrativa porque como la palabra, el término lo dice, solo integra, ¿verdad? No hacemos a un lado la llamada medicina alópata. Obviamente todos nosotros somos médicos que nos fuimos formados por la medicina convencional, la cual tiene condiciones muy, muy apropiadas. Sin embargo, se llama integrativa porque integramos al quehacer médico la actividad de Ignobiofarma, que consiste, como todo el mundo lo sabe, en los famosos polifenoles, en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, que tienen un componente natural sin ser herbolario. Doctor, ¿y por qué es tan importante cuando estamos utilizando este término hacer ya que el tratamiento para un paciente sea de una manera integral? Es importante, Dianita, porque al final nos hemos venido a dar cuenta que solamente tratar
las causas no va corrigiendo en realidad ni mejorando la calidad de vida. Nosotros incidimos mucho sobre el origen de la enfermedad, no sobre los efectos, ¿verdad? Cuando nosotros podemos trabajar en el mecanismo que se alteró, y eso hace la medicina biomolecular, restablecer un riñón, tratar de restablecer un páncreas, tratar de restablecer un hígado. Ya hemos tenido programas donde hemos visto cómo los llamados polifenoles, que son las moléculas que están en nuestros bioconjugados, restablecen una función que el organismo había perdido. Y realmente es impresionante, doctora, escuchar cada vez más testimonios. Recuerdo muy bien el de Anabet, por ejemplo, que hablaba de que no había sentido los efectos secundarios de una quimioterapia, que se sentía con mejor ánimo, su pelo, su condición de vida estaba bien. Y obviamente sabemos también, doctor, que cada uno de los pacientes es un ente individual, único, que debemos realmente respetar y obviamente trazar un protocolo específicamente para esa persona, ¿no? Así es. Qué bueno que mencionaste esa parte, porque hemos incidido en todas las enfermedades. En cáncer igualmente, viste cómo este caso que tú referís tiene puntualmente el hecho de que recibió una quimioterapia más fuerte y no experimentó efectos adversos, no dejó de trabajar, tuvo esa serie de cualidades, el tratamiento que se hacen, pero muy importante, las personas pueden saber que pueden estar con nosotros recibiendo un tratamiento aún algo tan específico y tan, de alguna manera, fuerte como es una quimioterapia, por ejemplo. Así es, doctor. Y bueno, yo quisiera que fuera más enfático, porque ¿quién mejor que usted? Alguien de la casa que nos pudiera compartir también, doctor, la importancia de incorporar la medicina integral, pero cuando estamos hablando de la medicina biomolecular específicamente. Todo lo biomolecular se refiere a equilibrio, ¿verdad? El cuerpo necesita que su magnesio, su zinc, sus minerales, sus vitaminas estén en condición adecuada. Nosotros suplimos eso. Necesita que la cantidad de óxido que se genera, como una máquina que trabaja, tenga su antioxidante, que está en los alimentos, pero que no es suficiente. Entonces, toda la suplementación corrige oxidación, inflamación, repara, regenera una célula que se ha dañado de alguna manera. Si las personas que nos escuchan pudieran equiparar o homologar o relacionar cómo es tener una joya preciosa que no se oxide, lo mismo hace el organismo, pero necesitamos suplementarlos. Doctor, y cuando hablamos de todo ello también debemos mencionar los flavonoides, pero quisiera que usted nos explicara, si fuera tan amable, por qué los hace de alguna manera ideales para acompañar un tratamiento convencional. Cuando empezamos a platicar de flavonoides, se dirige uno hasta 1700 y pico, cuando descubrieron que eran principalmente los que tienen pigmentos, ¿verdad? Digamos, en la remolacha, en flores, en vegetales, en fin. Y luego ya en 1930 un premio Nobel descubre que hay que el flavonoide está en la cáscara interna del limón, y entonces ya le encuentra propiedades antioxidantes que detienen la producción de esos que se llaman radicales libres, que son los que se forman todos los días en el organismo, y que tiene propiedades farmacológicas. Y así se han venido sumando una cantidad de investigadores en Europa, en Oriente, que han encontrado que las plantas tienen propiedades activas farmacéuticas, y ese extracto se encuentra generalmente en las partes pigmentadas. En Europa, en Oriente, pueden de alguna manera, por biotecnología de punta, extraer esos polifenoles. Nosotros los importamos al país, y mediante todo un equipo que está creado desde la actividad de nuestro fundador, que tuvo una visión maravillosa, hemos ido desarrollando bioconjugados, hoy día más de 10, para diversos tipos de condiciones, y los polifenoles han formado parte del acompañamiento del ser humano. Por lo tanto, cuando ingresan, se encuentran cosas tan fabulosas como la siguiente. Las personas toman té de etilo o cosas tranquilizantes. Han encontrado en el cerebro humano que tiene receptores para los flavonoides, de tal manera que cuando ingresan hace el efecto como el que podría ser una pastilla tranquilizante, sin efecto adverso, sin adicción, sin complicar el sistema respiratorio. Es fabuloso realmente, doctor. Y cuando estamos hablando además de no solo de los beneficios, sino algo que mencionábamos al inicio del programa, doctor, la prevención. Usted mencionaba que hay más de 10 productos que cumplen con todas las normas éticas, científicas, que se ha de hecho puesto un equipo multidisciplinario para ir aprovechando y conociendo más respecto a cada uno de los beneficios de los flavonoides, de los polifenoles, en fin, de todo ello que hemos estado abordando. Pero para mencionar algunos de los productos
productos para aquellas personas que dicen, bueno, me quiero empezar a cuidar y quiero prevenir cualquier tipo de enfermedad? ¿Qué recomendaría? Esa pregunta es bien importante, ¿verdad? Porque toda la gama de polifenoles en realidad ejercen un efecto preventivo. Si alguna persona está tomando algo con mucha especificidad, está haciendo una labor preventiva en otras áreas. Pero vamos a hablar de dos productos que son fundamentales. Sevilat es uno de ellos, ¿verdad? Y ya lo vimos en la pandemia del COVID. Evitó que el COVID de verdad progresara a tener consecuencias severas en aquellos pacientes que consumieron el producto. Evitó el aparecimiento de la enfermedad y en los que ya lo tenían disminuyó la posibilidad de complicaciones. Y un producto... todos nuestros productos son estrellas, pero un producto que reúne una condición importante es Oxidavit. El Oxidavit reúne toda la gama de vitaminas, Diana, del grupo del complejo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, y reúne todas las del otro lado, la vitamina A, la D, la E, la K. Y tiene aminoácidos y tiene otros componentes que ayudan realmente a lo que es como la recuperación, como la prevención, como el estado del sistema inmune, así, y hay en presentación de adultos y de niños. Yo diría que el público tiene que saber que Oxidavit y Sevilat son dos productos que pueden ayudar a prevenir y se pueden tomar a largo plazo. A largo plazo, y es fabuloso, y además el sabor, doctor, es una delicia, sinceramente, y reúne todo lo que necesitamos, sobre todo para estas vidas que han sido tan ajetreadas últimamente en estos últimos tiempos, ¿no? Pero doctor, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿qué nos recomendaría entonces? Esa pregunta es importante, ¿verdad? Porque entonces ya están las enfermedades establecidas. Limtox actúa favoreciendo mucho todo lo que es sistema inmune a casi cualquier nivel. Procesos infecciosos propios de la mujer, algunos o más influyentes en la mujer, problemas hepáticos, problemas de virus. El Limtox es un buen producto en ese sentido. Y luego hablábamos tras cámaras de nuestro producto Norbrin. Yo creo que Norbrin nos ha dado excelentes resultados ya en enfermedades crónicas, porque sí lo tenemos, ¿verdad? Alzheimer, Parkinson, esclerosis. Pero si las personas empezaran tempranamente a tomar Norbrin y tienen la tendencia a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa del sistema nervioso central, podrían detenerla. Hay estudios sobre la fisetina, que está incluida en otro producto, y el ácido rosmarínico, encaminados a previsores de que la enfermedad del sistema nervioso central de este tipo no progrese. Hay todos unos estudios de polifenoles. En este año van a haber congresos internacionales y es asombroso lo que hay respecto a polifenoles como preventivos y como parte del tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Y sobre todo cuando lamentablemente, doctor, vemos la incidencia que cada vez son mayores los jóvenes que se ven ya vistos en esta gama de enfermedades neurodegenerativas, porque antes lo conversábamos en algún otro programa, que era una enfermedad de personas adultas, de nuestros abuelitos, pero ahora lamentablemente hay mucha incidencia en jóvenes y las estadísticas son alarmantes según los datos que ha proporcionado también la OMS. Pero muchísimas gracias, doctor, estaremos muy atentos a todo esto, ya lo sabe. Entonces sí hay una manera de prevenir y tener una mejor calidad de vida. Nosotros vamos a continuar con mucho más acá en este su programa, y a usted gracias por acompañarnos. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula.
Se recomienda someterse a un examen físico anual para que el médico pueda detectar así cualquier enfermedad en una fase mucho más temprana. Recuerda que los chequeos médicos periódicos son una práctica esencial, sobre todo para mantener y mejorar nuestra salud a lo largo de la vida. Gracias por tu fina atención. Nos vemos pronto.